Buenos Aires es un caso singular en Latinoamérica. Se la considera una ciudad europea por su arquitectura. Esto, en realidad, es el resultado de una suma de estilos que se han ido superponiendo unos sobre otros de una manera un tanto caótica. Este carácter se debe en general a los edificios construidos durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, cuando la gran ciudad reemplazó definitivamente a la gran aldea colonial. El motor de este crecimiento fue la producción agropecuaria. A comienzos del siglo XX, la Argentina y Buenos Aires vivían un momento de apogeo y de grandes cambios. Llegaban grandes contingentes de inmigrantes y la economía crecía. Este proceso estaba dirigido por un sector de la sociedad que poseía al mismo tiempo el poder político y el económico. Estaba encarnada en unas pocas familias que se dedicaron a construir los llamados palacetes. Estos marcaron un nuevo tipo de construcción en la ciudad. Por lo general, eran encargados a famosos arquitectos franceses o italianos y abundan en la zona norte de Buenos Aires. Uno de ellos es el Palacio Errázuriz, hoy en día Museo Nacional de Arte Decorativo. Esta es la mansión, la residencia de la familia Errázuriz Alvear. El dueño de casa era don Matías Errázuriz, que estaba casado con una argentina, Josefina de Alvear, y vivieron muchos años en Europa. Entonces, viendo los ejemplos de Francia, eligen un arquitecto francés, que es René Sergent, y ya diseñan y construyen esta mansión. La mayor parte de las casas que se hacen en Buenos Aires, inspiradas en la arquitectura francesa, son inspiradas en el siglo XVII o en el siglo XVIII de Francia. La casa está dividida en 4 niveles. El nivel del subsuelo y el del segundo piso, los 2 niveles extremos, estaban destinados a áreas de servicio. Las grandes reuniones sociales es la planta principal, que es esta. Y cada uno de los 4 miembros de la familia tenía un departamento en planta alta, que constaba de su dormitorio, una antecámara, vestidores, baño privado, sala de aguas y baños por separado, y una pequeña salita de estar privada. El período de esplendor de estas mansiones se extendió hasta la segunda década del siglo XX. Eran de estilo neoclásico, ecléctico o academicista francés. La crisis mundial de fines de los años 20 y comienzo de los 30 hizo que muchas de estas familias optaran por desprenderse de estas propiedades, demasiado caras de mantener. Muchas se mudaron a los nuevos departamentos que se comenzaban a construir por esa época en la zona de Barrio Norte. Alrededor de la Plaza San Martín se encuentran algunas antiguas residencias, edificios emblemáticos de Buenos Aires. También se encuentran frente a la plaza el ex Palacio Anchorena, hoy llamado Palacio San Martín, y en donde funciona la actual Cancillería Argentina. En el antiguo Palacio Paz funciona en la actualidad el Círculo Militar. La Argentina celebraba su bienestar económico. Los festejos del centenario de la Revolución de 1810
se prepararon con toda la pompa. En 1894 se abrió la Avenida de Mayo, que es una de las pocas que conserva un estilo homogéneo y se caracteriza por las cúpulas que rematan muchos de sus edificios. Uno de los más bellos e inclasificables es el Palacio Barolo, que tiene un gemelo en Montevideo, el Palacio Salvo. Su estructura está llena de referencias a la Divina Comedia, el poema de Dante Alighieri. Incluso hubo un proyecto de trasladar al edificio los restos del poeta italiano. Otros edificios importantes son el de la Inmobiliaria y el Hotel Castelar. La confitería El Molino y el Hotel Chile son ejemplos de uno de los estilos más influyentes de comienzos del siglo XX, el Art Nouveau. Muy diferente es la Avenida Corrientes. Durante décadas fue el centro de la vida nocturna y cultural de Buenos Aires. Originalmente era una calle, hasta que en 1931 se decidió ensancharla y convertirla en avenida. En la intersección con la Avenida 9 de Julio está el símbolo de Buenos Aires, el obelisco. Cuando se ensanchó Corrientes, estaba de moda el estilo Art Deco, que se ve en el Teatro Ópera. Dentro de esta corriente hay otro edificio emblemático, el edificio Cábana, ubicado en el barrio de Retiro. Posee características que remiten a los rascacielos neoyorquinos. Fue el más alto de la ciudad y tiene la particularidad de que todos los departamentos son diferentes entre sí. Buenos Aires seguía creciendo. Era necesario construir viviendas para los nuevos habitantes. En 1914, el 30% de la población había nacido en el exterior. Eran los inmigrantes que trabajaban en la incipiente industria nacional. En la segunda década del siglo, la frontera de la ciudad se extendió. Aparecieron las llamadas villas, que hoy son barrios, Devoto, del Parque, Pueyrredón y otras en el límite exterior de la zona urbanizada. De a poco aparecieron los medios de transporte público que vincularon a los suburbios con el centro de la ciudad. En 1915 ocurrió un hecho fundamental que añadió un nuevo elemento arquitectónico. Se sancionó la Ley Cafferata, llamada de casas baratas, y se construyeron los primeros barrios planificados de viviendas obreras. El primero de ellos se llama, justamente, Barrio Cafferata. Billy. Hola, Leo. ¿Qué haces, ¿Cómo te viejo? va? ¿Qué haces, mi viejo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, este es el Parque Chacabuco, que antiguamente le decían Barrio Cafferata. Sí. Ese barrio fue el primero que se construyó aprovechando la ley de Cafferata del año 21. Bueno, acá se ve lo que habíamos dicho, Leo. Sí. La manzana bien angostita, las casas, fíjate cómo se tocan, no hay espacio verde entre una vivienda y la otra. No te olvides que este fue un barrio diseñado para obreros.
El barrio fue proyectado como una unidad autosuficiente. Tiene una escuela propia que está ubicada en el centro. Hoy en día se lo valora por su coherencia arquitectónica. Este es otro ejemplo lindo, que está muy bien conservado, está mantenido, está en impecables condiciones, pero original. No le han agregado color, no le han puesto ningún tipo de ornamentación, está sin las rejas. Este creo que es un muy buen ejemplo para fotografiar. Simple y sutil. En los años 60, el paisaje de la ciudad recibió una impronta novedosa y moderna, obra de arquitectos argentinos. Las tendencias estéticas ya no tenían necesariamente que ser importadas. El brutalismo fue una escuela importante durante los años 50 y 60 y se caracterizó por ubicar la estructura de hormigón por fuera del edificio y dejarla al descubierto. El principal representante de esta corriente fue Clorindo Testa y su edificio más representativo, el de la Biblioteca Nacional. En los años 50 ocurrió un cambio fundamental. Se sancionó la Ley de Propiedad Horizontal y las familias que contaban con recursos suficientes pudieron adquirir departamentos propios. Hasta ese momento, los edificios pertenecían a un único dueño. Esta ley cambió la dinámica inmobiliaria e impulsó la construcción de grandes complejos habitacionales en la zona sur de la ciudad, financiados con fondos estatales. Un símbolo de la metrópoli moderna en los años 60. Los resultados en general no fueron positivos. Estos complejos se mantienen relativamente aislados, sin incorporarse del todo al tejido urbano, y no ofrecen una buena calidad de vida a sus habitantes. Aunque la población de la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable desde hace ya algunas décadas, la urbanización continúa avanzando. Uno de los últimos espacios libres de la ciudad fue ocupado recientemente cuando se creó Puerto Madero, un barrio residencial para una clase de alto poder adquisitivo, ubicado frente al Río de la Plata. Su rasgo distintivo son las enormes torres de departamentos, sin un estilo definido o uniforme, que se caracterizan por la utilización de nuevas tecnologías. Algunas son edificios inteligentes y permiten a sus dueños controlar varias funciones a través de Internet. Estas torres no responden a ningún estilo arquitectónico en particular. Lo importante reside en el valor de la propiedad y la vista privilegiada al Río de la Plata. Buenos Aires se caracteriza por la variedad de su arquitectura, a veces caótica. Su fisonomía ha ido cambiando con el tiempo, con los modos de vida de la población y las corrientes estéticas, como si fueran capas que se depositaron unas sobre otras. Seguramente, en el futuro, o ya mismo, se están produciendo cambios que todavía no se pueden percibir y que causarán modificaciones en su estructura y en las costumbres de sus habitantes.